Buenos días, hoy estamos acá en Código Rojo y vamos a hablar sobre bueno, voy a cortar. Va de nuevo. Va de nuevo, después lo edito. A ver. Buenas tardes, estamos acá en Código Rojo, estamos con el señor Gómez Antonio. Vamos a hablar sobre el conflicto internacional de Medio Oriente que tiene que ver con Israel e Irán. Vamos a verlo desde la perspectiva de lo económico y no de lo religioso. Y también saber la perspectiva de lo que tiene a nivel experiencia, a nivel profesional, el señor Antonio Gómez sobre este tema y poder entrar en un feedback y tratar de llegar a un lineamiento o encontrar una respuesta a lo que queremos escuchar en esta nota. Bueno, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Pablo? Todo bien, acá tratando de entender estos conflictos internacionales y más como uno de los conflictos más importantes que tuvimos este año y durante tanta década, que tiene que ver con el Medio Oriente, empezando en este momento con Irán e Israel, pero esto viene con Irak, Siria y bueno, todos los países que conforman el Medio Oriente y la rama económica que tiene que ver con el petróleo y otros temas económicos que vienen desde ese lado y bueno, pueden hacer temblar el mundo económico como lo hicieron temblar en estos últimos meses. Bueno, principalmente sabes que el mundo en sí, todo el mundo, es petróleo dependiente. La tecnología, ya sea llamarla paneles solares, autos eléctricos, todavía está en desarrollo, no alcanza a toda la comunidad, todavía no está desarrollado en plenitud el sistema. Entonces se depende mucho del petróleo. ¿Qué pasa con esta guerra? Esta guerra principalmente no es la guerra de ahora, la que pasó hace poco. Lo que puedo puntualizarte de lo que pasó, el peligro que hubo económico, fue que Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz. Es la salida del Golfo Pérsico. Es donde confluyen todas las embarcaciones petroleras, los grandes petroleros que van hacia distintas partes del mundo. Ahí sería una de las preguntas que justamente yo tenía, que era la pregunta número 10, era ¿qué vulnerabilidades económicas genera el Occidente en un cierre temporal del estrecho de Hormuz o interrupciones en el Mar Rojo? Bueno, te adelantaste a lo que venía, pero bueno, más que nada para dejarlo asentado y bueno, una de esas preguntas era referido a este tema. Claro, pero lo que pasa es que fue una de las razones más problemáticas, porque ahí fue donde vino la intervención de China en pedirle a Irán que por favor no escalara con esa decisión, ¿no? Hacia el tema ese, porque se producía un problema económico gravísimo para China, que sabemos que China está convirtiendo en una potencia económica muy importante para los BRICS. Y obviamente para las diferentes naciones del mundo, que son potencia. Así Y esta interferencia, el impacto que pudo haber tenido en los mercados obviamente tan importantes, en Tel Aviv y en la región del Golfo, ¿qué opinas? ¿Quién lo direccionó? ¿Lo direccionó directamente
diríamos a propósito, el primer ministro de Israel, o directamente fue direccionado porque realmente estaba trayendo un conflicto a nivel internacional y había que ponerle una llave o un candado a Irán en ese tema. El tema de Irán es un tema histórico. El petróleo de Irán es un tema de disputa que viene de años, con una gran intervención de Inglaterra, del Reino Unido, sobre todo, y hoy de Estados Unidos, ¿no? La puja por el petróleo mundial es altamente corrosiva, está llegando a nuestras latitudes, en Sudamérica, ya lo sabemos, el conflicto que hay en el Mar Caribe, o sea, todo es todo una gran confabulación para hacerse de la materia prima. Todos sabemos que el que tiene el petróleo domina el mundo, hoy por hoy. Y te Y hago lo una que se, pregunta y te hago una pregunta con esto. ¿Vos creés que la relación, si realmente si hay un conflicto de intereses, obviamente, pero tiene que ver con la religión, o directamente la religión la dejamos al costado y se puede encontrar un lazo de encuentro dentro de lo que es ese conflicto de intereses que hay en temas de religioso, si la economía va del mismo lado y favorece a los dos países? ¿Crees que directamente se acabaría ahí el punto de guerra no, o tiene que ver por la religión directamente y la economía no tiene nada que ver? Porque bueno, yo esto, obviamente que esta nota tiene que ver más que lado para poder entender que es más económico que religioso, pero por ahí vos me podés dar una lectura diferente o realmente me podés no refutarlo, sino de alguna manera comentarme en sí eh, con una afirmación y con una respuesta a lo que te estoy preguntando. yo quiero ser imparcial en esto, ¿no? Y decir que no podemos sacar la parte religiosa de la parte económica. Es imposible. Es imposible porque la parte religiosa es lo que potencia los conflictos en Medio Oriente. Lo que potencia. Ya está el conflicto económico en escalada, porque no te olvides que este último bombardeo a Irán, Irán hacia Israel, Israel hacia Irán, y todavía está fresco eso, provocó una estampida de los precios del barril de crudo. Llegó a nuestras costas, la llevó acá a Argentina, lo estamos viviendo, cualquiera que tiene un vehículo se está dando cuenta de cómo aumentó el combustible. O sea, la repercusión económica por un lado y los problemas religiosos van por otro potenciándolos. Esa es mi opinión imparcial sobre el asunto. Porque si no tendríamos que buscarle otro tipo de afirmaciones y de intereses económicos y políticos, y ya entran otras naciones en disputa. Claro, acá nosotros podemos sacar una conclusión a lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo una cuestión media, porque bueno, tenemos un país que Estados Unidos directamente es laico, no es un país con una religión. Bueno, vos me podés decir, sí, no, es más tirando a lo que es Israel eh, en lo religioso, porque domina la economía y quienes hoy dominan la economía en Estados Unidos son gran parte de lo que es los dueños de Israel. Y también me podés decir que hay gran parte en Estados Unidos de empresarios y de que también domina la economía del mundo de, 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 de Medio Oriente. Estados Unidos es protestante, en su gran mayoría, católicos en una gran porción, de latinos y para mí el tema de la parte de Israel, como en Argentina, también es una gran comunidad y también genera un gran poder político y económico, a su vez. Mucho del dinero que tiene Estados Unidos son de bancas dominantes israelíes. Y bueno, el conflicto en ese momento, que empezó obviamente en la parte de Israel, porque Israel bombardea a Irán, y su respuesta era porque encontraba en una de las provincias de Irán, encontraba
que ya estaban finalizando lo que son los misiles y bombas nucleares, ahí directamente, ¿fue por eso o fue directamente para decirle, mirá, si vos no terminás arreglando con esto, yo voy a ir con eso, que a mí me importa un bledo lo que estás haciendo con la energía, con el tema nuclear, pero yo te voy a poner un límite porque vos te estás pasando o realmente tiene que ver con eso porque están generando un poder donde no lo iban a poder parar después y era real lo que estaba diciendo el primer ministro de Israel. Irán se está armando nuclearmente hace tiempo. Lo que hizo Estados Unidos ahora fue destruir un gran depósito que tenían de uranio enriquecido, y bueno, no entremos en tantos temas complicados, pero principalmente la escalada nuclear de Irán es un problema representa un problema para lo que es la nación israelí. Están muy cerca, y están en un peligro extremo. Pero ¿qué pasó con el conflicto con Saddam Hussein, con Irak, en su momento? Supuestamente tenía armas de destrucción masiva. Y que después no fueron encontrados. No se encontraron nunca. ¿Y quién se quedó con el petróleo y las riquezas de Irak? Poniendo un gobierno títere. Entonces no, ahí no puedo ser imparcial, porque eso ya es una cosa probada y una cosa de conocimiento público Y mundial. que después justificaron que el hecho fue directamente y que le sirvió a ellos porque era un líder en el cual ese líder le importaba un carajo el pueblo y diferentes situaciones que ellos marcan como para justificar la invasión a Irak, y dentro de esa invasión lo único que hicieron es despojar del poder a alguien que no estaba de acuerdo. Exactamente. Exactamente, o sea, la puja política y los inconvenientes económicos, viste que no van por cuerdas separadas. Los problemas religiosos tampoco, los podemos desligar para tener algo más específico, como es lo económico, pero realmente a veces entra y no se puede evadir de la charla. Lo económico en sí es que trajo un problema acalorado porque la economía mundial se resintió con este conflicto. Al Es subir el más, yo precio del... veía en las noticias en ese momento que estaba el conflicto abierto y que se bombardeaban unos al otro, también la intensidad, porque decían que Irán no tenía la capacidad para defenderse y después se demostró que tenía la capacidad para defenderse, que obviamente con la intervención de Estados Unidos y con los buques que estaban preparados ahí, iban a frenar un poco a Irán porque, bueno, había otra potencia que se estaba desplegando para darle una ayuda a lo que es Israel. Pero en este tema se veía en ese momento en las noticias que las naciones de todo el mundo estaban muy preocupadas porque se bloqueara que Irán había comentado y había ya desplegado el cierre directamente de ese estrecho que vos me estás comentando. Y eso iba a traer un conflicto más grave. Entonces, había que sí o sí encontrar una línea de paz imaginaria, porque la paz nunca se va a encontrar entre esas dos naciones. Estamos viviendo una guerra fría moderna, por así decirlo, pero es una guerra fría al fin. Es la segunda etapa en la historia mundial donde tenemos este tipo de guerras. Y está bien planteada porque ya hay potencias a favor y en contra, con divergencias. Lo que no existe ahora, por ahí tenemos la China comunista. No, la Unión Soviética no existe más, pero sí está Rusia con un pasado soviético, comunista. Y entonces estamos teniendo un paradigma, otra vez, el paradigma del conflicto y el paradigma del consenso, como existía antiguamente. Nada más que el paradigma del consenso no funcionó en aquel momento porque era un comunismo muy duro que se practicaba y no resolvió problemáticas en común de los pueblos. Hoy China, siendo comunista, es una gran potencia económica y lleva a cabo una política capitalista, por así decirlo. Vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Pero es una gran manufactura de productos y que los comercializa a través de todo el mundo. Eh,
los otros países se alinean con las otras potencias. Hoy la otra potencia es Estados Unidos. Ya lo sabemos que la injerencia que tiene sobre Europa. La Unión Europea y Estados Unidos están juntos con Gran Bretaña. Después los países americanos, obviamente, están llevando un plan, como fue en su momento el Plan Cóndor, hoy es el nuevo Plan Cóndor también. Se están replicando cosas del pasado, pero con tecnología, como dijo algún ministro estadounidense, sin pegar un tiro. Entonces, todas esas políticas son económicas en el fondo. Todo lo que conlleva, que si es por droga, por no droga, por si son gobiernos populares que tienen que ser gobiernos socialistas o no, o tienen que ser gobiernos de derecha, eso conlleva a que todo tiene un interés para procurar algo. Hay riquezas ocultas en todas las naciones y todas esas riquezas generan un interés económico. Irán tiene petróleo, Israel quiere promoverse, quiere ganar territorio, necesita petróleo también y necesita tranquilidad. Eso principalmente. Y acá directamente, cuando nosotros directamente marcamos un punto de encuentro entre Israel e Irán, en que los dos buscan lo mismo a nivel económico, y podemos decir directamente que los dos ganaron o que directamente fue solamente una llamada de atención para cada uno. Creo que se dieron, es como cuando, no sé si salió empatado el asunto porque Irán recibió un golpe duro pero no de Israel, exactamente. Fue Estados Unidos, fue Trump. Acá hay un actor importante que entró en estos tiempos, que es Donald Trump, que está ejerciendo una política agresiva, todo el mundo, la desplegó, y la verdad que no creo que haya salido muy favorecido Irán porque destruyó una instalación muy importante para el desarrollo nuclear. Ellos tienen otro socio, Irán tiene Bueno, otro ahí, socio. ahí yo te iba a parar, te iba a hacer un planteo en el tema. No solo es lo que destruyó, sino que también ellos habían fulminado a ingenieros que habían sido capacitados durante décadas y que eran reclutados para poder llevar adelante este proyecto de la energía y las bombas nucleares. Entonces, si vos destruís lo que es el conocimiento desde la Obvio, desaparición de esa persona, obvio, sí, eso es está más difícil implícito. después construir de vuelta lo que estabas realizando, ¿no? Y yo creo que ese fue el punto que le dolió más Yo no tengo la Irán. información, no tengo la información veraz de esto, de lo que digo, pero yo creo que había un contingente de científicos rusos trabajando con el tema del uranio. Y yo creo que ahí hubo un punto de quiebre con Putin en eso. Creo, son cosas que se hablan, que se dicen, pero no hay una información pues Claro, no vas a tener especificada. algo concreto porque Pero ahí obviamente... había un socio, un gran socio de Irán, y es más, Rusia le está dando otra vez de nuevo armamentos y herramientas a Irán a través de sus aviones. Eso sí se sabe, porque aterrizan en Venezuela, aterrizan en diferentes puntos. No nos vamos a engañar, esto es una guerra fría y Es un comercio porque realmente quien crea el cada cual se armamento es apoya con quien... las naciones que necesita. Sí, 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 O sí. sea, ¿a quién está a mi favor? ¿Con quién quiero trabajar? Y bueno, son socios, no hay que espantarse porque cada cual tiene su socio. Entonces es una conflagración de sociedades, de naciones. Como pasó en la Primera Guerra Mundial, que lucharon por los imperios, como la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahora se está armando algo, pero en la modernidad que tenemos. Por eso se lucha con drones, se trata de no tener bajas, pero al final hay más bajas que antes porque los drones son implacables con las vidas humanas. Este, No, y es tremendo porque ellos siempre justifican que todo está realizado en un área que no hay vidas, que no hay civiles y mm, que es realmente una vida ya es. son daños colaterales, Sí, 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 sí. son daños colaterales. Lamentablemente las guerras no son buenas en ningún sentido. Ojalá todos estuvieran en paz y pudieran organizarse económicamente
de manera que el mundo sea autosustentable y no pujaran por solamente el intereses de un puñado de poderosos. Pero bueno, es el mundo que tenemos y son las disputas económicas de lo que estamos hablando, que se pueden desplegar, como te dije, pero es lo más claro lo que queda. Lo económico, en este sentido, en la disputa de dos poderosos como Irán, porque son dos poderosos. Israel es una potencia, porque está respaldada por Inglaterra y por Estados Unidos. Irán es un país que es potencia porque tiene una historia detrás impresionante, porque tiene mucha riqueza y tiene socios muy importantes. ¿Y cómo se Como son- repite la historia? Porque vos me marcaste algo que tenía mucho que ver, que era lo de Saddam Hussein con Bush. Y realmente, si vamos al reflejo hoy, tiene que ver casi lo que había aparecido en ese momento como lo que pasó, el conflicto que pasó ahora. Sí fue, yo creo que fue analizado desde el punto de vista desde Irán, el resultado que podía haber tenido si realmente no entraba en una negociación. ¿Cuál había sido el resultado en ese momento de Irak y de la familia de Saddam Hussein, y cuál podía ser el destino de Irán y el sufrimiento del pueblo que estaba ahí en Irán? Entonces, lo mejor era apaciguar las este, cuestiones, tomar una decisión frente, porque yo creo que el resultado final de Irán, cuando Irán festeja que había bombardeado a Israel y que realmente no era como decía Israel, había sido el punto clave para decir, bueno, acá llegamos a una tregua y ponemos fin a esto. Pero tenía que ver más con lo económico. Yo creo que hubo una puja real desde la Unión Europea, también desde Rusia, y bueno, ahí se sentaron a hablar Estados Unidos y la última, supuestamente, unión que tuvieron en conversaciones, que hicieron que esto se enfriara, no por Irán y Israel, sino por el mundo. Lamentablemente las grandes potencias siempre doblegaron a los países en desarrollo. Eso no es ninguna novedad. No es ninguna novedad, pasó en África, que la repartieron como una torta, eh, despilfarraron toda la riqueza. Si vamos a entrar a hablar de historia, es muy Sí, no, amplia, no, cada uno tiene algo pero, particular, pero pero pasa. Por eso hablamos de que son potencias y tratan de doblegar. Lo que no saben a veces las potencias que hay abajo del mantel. No miran abajo. A veces la inteligencia falla y ¿cómo? ¿Qué pasó acá? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque tienen apoyo de otras naciones que tienen contrainteligencia y ellos saben cómo engañar a los propios espías y a los extranjeros. Es lamentable, pero las cosas a veces escalan a un punto que pasa lo que pasó en Irán con Estados Unidos bombardeando de esa manera una instalación. bueno, Porque finalizando la entrevista, agradeciéndote desde este lado, desde la línea de código rojo, y, y por último, ¿esto crees que pueda volver a tener una escala o crees que esto tiene una solución de una no, década más o menos? no, solución no porque Irán se está armando de nuevo. Irán retomó el plan nuclear y se está armando. Ya el líder iraní ya dijo que tenía no sé cuánta cantidad de misiles, creo que tenía para hacer una lluvia de misiles sobre Tel Aviv en la próxima afrenta. Así que ahí es una lucha milenaria de pueblos. No, esto no tiene final. No tiene Ok, final. Hoy por perfecto. hoy no. Va a ganar el más fuerte, lamentablemente. Tendremos otra charla entonces Dale. para No más es nada adelante. épico esto, es preocupante. Te agradezco, Antonio. Dale, Un dale, abrazo Pablo, dale. grande. Un abrazo grande, viejo, nos vemos.